Quizás se ha preguntado, ¿tiene Dios un plan específico para mi vida? Y si lo tiene, ¿es posible saber cuál es? Estas son preguntas con las que muchos cristianos han luchado en algún momento. Y la respuesta a ambas preguntas es un rotundo sí. Dios tiene un plan para la vida de cada creyente. Además, Él quiere que conozcamos y sigamos el camino que tiene para nosotros. A veces hacemos que la idea de descubrir la voluntad del Señor sea más complicada de lo que necesita ser. Por ello, hay 3 cosas que podemos hacer para descubrir su camino para nuestra vida. En primer lugar, debemos tener un deseo sincero de la guía de Dios, confiando en que Él nos dirigirá en su tiempo perfecto. En segundo lugar, debemos buscar al Señor por medio de su palabra. Después de todo, la Biblia es una de las principales herramientas que Él utiliza para hacernos evidentes su voluntad y sus caminos. Y por último, debemos orar continuamente, confiando sin reservas que nuestro Padre Celestial tiene algo que decirnos a nosotros, sus hijos amados. Al buscar al Señor de estas maneras, seremos capaces de percibir su dirección para nuestra vida. Entonces, podremos vivir con la esperanza segura de que estamos andando en su voluntad. Cuando nos sometemos a Dios y le permitimos que reconstruya nuestra vida, podemos esperar oposición. Los esfuerzos de Nehemías por restaurar Jerusalén se vieron amenazados por Sanbalat y otros. De manera similar, tenemos un enemigo que intenta desanimarnos y distraernos. Cuando eso sucede, oremos como Nehemías. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Cuando respondemos al llamado de asociarnos con Dios en la obra de renovación, podemos ceder a la angustia o prestar atención a la voz que promete, no te desampararé ni te dejaré. El Señor quiere que digamos no al miedo. Aunque podemos llegar a sentir desesperación frente al daño a nuestro alrededor y en nosotros, debemos aferrarnos a las promesas de Dios y confiarle nuestra vida a aquel que hace nuevas todas las cosas. Al final del libro de Job, Dios concede la paz a su siervo y restaura con creces su prosperidad. Vemos que el Señor le había estado prestando atención todo el tiempo, incluso cuando parecía lo contrario. Por las preguntas de Job, somos testigos de la fidelidad del hombre al acudir a Dios con sus dudas. Pero más que eso, vemos la fidelidad de Dios al responder a esas preguntas con su presencia. La historia de Job plantea una pregunta interesante. Cuando pedimos a Dios que nos responda, ¿nos contentamos con que nos responda solo con Él mismo? Es fácil caer en la trampa de creer que Dios no nos ha respondido a menos que recibamos todo lo que hemos pedido. Pero el ejemplo de Job nos enseña que la manera como reaccionemos cuando nos sintamos ignorados por Dios es la evidencia de nuestra fe. Ya sea que el Señor responda de manera directa o no a nuestras preguntas, ¿qué podemos aprender sobre su carácter? Simplemente lo que Job aprendió. Yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Una verdad reafirmada por el ángel Gabriel en Lucas capítulo 1, versículo 37. Dios nunca está ausente, nunca se siente abrumado o impotente. Aunque podemos perder de vista esta verdad, debemos recordar que cuando sufrimos, Él está con nosotros. Quienes somos padres, tenemos la gran responsabilidad de enseñarles a nuestros hijos el camino que deben seguir. Se nos ha dado autoridad sobre ellos para su protección y beneficio. Les enseñamos a ser respetuosos, pacientes y amables. Los preparamos para que sepan y hagan lo correcto en situaciones difíciles. Aunque todo esto es importante, hay un principio que debemos enseñar que supera a todos los demás. En última instancia, ellos no son responsables ante nosotros, sino ante el Dios viviente. Un día nuestros hijos ya no tendrán que rendirnos cuentas. Por tanto, es esencial que aprendan que Dios les ama más de lo que nosotros jamás podríamos hacerlo, y que son responsables ante Él por todo lo que hagan, incluido su comportamiento, sus palabras y la elección de sus amigos. Entonces, es más probable que nuestros hijos continúen siguiéndolo a Él y a sus caminos, incluso cuando ya no estén bajo nuestra atenta mirada. Su obediencia al Señor surgirá de su relación con Él. No estará basada en nuestras expectativas y reconocerán que Él está siempre con ellos, donde quiera que vayan. Una verdadera comprensión del profundo amor de Dios y de su responsabilidad ante Él darán forma a la relación de nuestros hijos con Él y a la dirección final de sus vidas.
Pedro, Andrés, Jacobo y Juan eran pescadores antes de convertirse en discípulos de Cristo. Sus vidas giraban en torno a las condiciones meteorológicas, la pesca y la obtención de ganancias. Cuando el Señor los llamó a ser pescadores de hombres, estos cambiaron de vida dramáticamente. En cambio, el joven rico se marchó triste cuando se dio cuenta de lo que tendría que renunciar para seguir a Cristo. Una invitación del Señor suele requerir que modifiquemos nuestra manera de vivir. Ya sea que esto implique cambiar de trabajo o de alterar hábitos, Dios espera que nos ajustemos a su plan. A veces el Señor puede exigir un cambio en nuestras relaciones. Antes de ser invitados a viajar en compañía del Señor Jesús, Jacobo y Juan habían trabajado en el negocio familiar con su padre. Aceptar la invitación de Dios significaba ver con menos frecuencia a familiares y amigos. Pero Cristo promete una gran recompensa por cualquier sacrificio que hagamos. Los planes de nuestro Padre Celestial se basan en su bondad, justicia y misericordia. Gracias a su carácter perfecto, podemos confiar en la dirección de Dios y ajustarnos a su plan, aceptando su voluntad y haciendo los cambios necesarios. Pensemos hoy en los momentos en los que tenemos un corazón recto y hacemos una petición en consonancia con la voluntad del Señor, pero Él permanece en silencio. Dios puede estar esperando porque nuestro anhelo por Él corre el peligro de ser sustituido por nuestro deseo de algo más. A menos que tengamos cuidado, tales deseos podrían desviar nuestra atención del Señor. En otras ocasiones, Dios usa las demoras para prepararnos para una mayor bendición o un servicio futuro. Podría estar protegiéndonos de malas consecuencias o quizás quiera fortalecer nuestra confianza. Una fe firme significa creerle a Él incluso en las pruebas, perseverar mientras esperamos una respuesta y tener la confianza de que Él siempre cumple sus promesas. Pero tenga en cuenta que el pecado no confesado obstaculiza nuestras oraciones. Por tanto, si una respuesta parece estar en espera, es sabio examinarnos a nosotros mismos. Dios promete perdonarnos si reconocemos nuestro pecado y nos apartamos de él. Eso eliminará cualquier obstáculo entre nosotros y nuestro Padre Celestial. Entonces podremos escuchar su voz y llevar a cabo obedientemente lo que Él nos pida. A veces lo que Dios está haciendo va en contra de lo que apreciamos. En esos momentos tenemos una opción. Podemos rechazar el presente por el pasado, como hicieron algunos judíos que se negaron a abandonar las creencias antiguas, a pesar de que el Evangelio señalaba hacia algo nuevo. Una segunda opción es ignorar el pasado y seguir adelante como mejor nos parezca. Pero la vida en el reino ofrece una tercera vía: recibir la palabra de Dios, reflexionar en silencio y dar gracias con humildad. La audacia de Pedro fue precisamente eso: hacer de ese nuevo mundo su hogar en lugar de aferrarse a lo que había antes. A nadie le gusta ser criticado. A menudo la crítica no es solicitada y rara vez es divertida. Sin embargo, Dios puede sonar severo en el peor momento y aún así decirnos algo que necesitamos escuchar. Por eso es sabio prestar atención cuando la gente nos juzgue negativamente. Pedida o no, la crítica nos da la oportunidad de examinarnos, tomar nota de las áreas débiles y evitar errores innecesarios. Si no escuchamos, nuestro potencial para el crecimiento mental, emocional y espiritual se verá limitado. Aunque no todas las opiniones son válidas, es importante evaluar la crítica de la manera correcta. Primero, no rechace de inmediato el comentario ni se defienda. Por el contrario, considere lo que se dijo y pregúntele a Dios si está tratando de decirle algo. Luego, agradezca a la persona el interés en su crecimiento y reflexione sobre la observación. Después, evalúe la crítica y determine qué es lo que está bajo escrutinio: sus creencias, su carácter o su comportamiento. Por último, vea esto como una oportunidad de crecer y, si es necesario, pida disculpas a quien haya ofendido. Cristo murió en la cruz por nosotros, así que tenemos la seguridad de su aceptación. Al recordarlo, la desaprobación de los demás nos parecerá menos importante y dolorosa.